en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar las dos escrituras que hemos estado tomando en la exposición de este tema que hemos titulado El Ministerio del Tercer Jalón. Este es el sermón número 9 y queremos avanzar en el entendido de que es algo importante que no quiero omitir. Bueno, sabe uno como humano tiene un límite, no conoce todas las cosas, el único que conoce todas las cosas es Dios. Pero bueno, hasta el conocimiento que el Señor me ha dado, no quiero omitir nada de este tema tan importante. De hecho, todo lo que hemos hablado hasta ahorita es poniendo una base para eventos futuros. Porque yo creo que si el profeta habló de estas cosas, no las habló solamente por hablar, sino que tienen un propósito. Y mire, tan solo el tema, el tercer jalón, pues quizá alguien que no está familiarizado con estas cosas dice, bueno, ¿de qué trata esto? Pero vemos por las... Es algo que está en la Biblia, aun cuando la Biblia no le llama tercer jalón, pero ahí está. Así que en esta tarde vamos a abrir nuestras escrituras o a leer en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, el verso 11, donde el Señor Jesús está hablando de estas cosas y dice: y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Vamos a ir al último libro de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 10. Yo creo que si hay alguien que nos identificamos con esta porción de la palabra, somos nosotros. Quizá para mucha gente religiosa esto no tenga sentido, para nosotros es la médula de aquello que estamos creyendo. Es el corazón de aquello que alimenta nuestra fe. Apocalipsis 10, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado 7 truenos, hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Tome su asiento. A mí me alegra que la Biblia diga que cuando él comenzare a tocar la trompeta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una sola trompeta. El apóstol Pablo dijo que si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién sabrá cómo prepararse para la batalla? Por eso el mensaje que Dios ha enviado no es un mensaje incierto, es un mensaje cierto, para preparar una novia, no solamente para la batalla, sino para preparar una novia para los eventos proféticos. Mire, en teología se llama la escatología bíblica. ¿Qué es la escatología bíblica? Es el orden de los eventos. Hay una final sucesión de eventos para los cuales no solamente la novia tiene que conocerlos, sino que tiene que estar preparada y a la altura para lo que viene. Eso tiene que suceder. Recuerda lo que el profeta nos habla de aquella historia de aquel hombre de Chicago, aquel empresario que su hijo estaba hastiado de ver, usted sabe, todo el oropel, toda aquella cosa ficticia, toda aquella apariencia de las mujeres en Chicago, pero llegó el momento en que él, hastiado de eso, quiso viajar al oeste y encontrar un genuino carácter. No encontrar una belleza. Quizá en Illinois había mujeres tan bellas como las que había en Arizona, pero él estaba hastiado de eso, solamente de una cosa aparente. Él quería encontrar un carácter genuino. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, él viene y usted sabe, unas jovencitas acá se dieron cuenta de la venida de aquel empresario. Y bueno, ¿qué mujer no se quiere casar con un empresario? Tener una vida de lujos, tener una vida cómoda. Y entonces ellas montaron todo un show para recibirlo. Usted sabe, se vistieron de vaqueras, con aquellas botas vaqueras, aquel sombrerito vaquero, todo era vaquero ahí. Al fin y al cabo estaba en Arizona. Pero aquel hombre ya había visto aquello allá, hermano.
Cómo ellas querían impresionarlo con eso. Era todo lo que ellas le podían mostrar. Pero entonces ahí estaba una Cenicienta, la cual no mostraba ni estaba tan vestida. Más bien ella era aquella que enjuagaba los trastes e iba, usted sabe, siendo que era un rancho, a tirar el agua en la parte de atrás del patio. Pero aquel hombre vio algo genuino en ella, que las demás muchachas, con todo su oropel y con toda aquella apariencia, no tenían. Él vio en ella un carácter. Y eso es exactamente lo que Jesucristo viene buscando. No viene buscando una apariencia, porque dice la Biblia que Dios no acepta apariencia de hombre. Él viene buscando un carácter. Y la novia de Jesucristo hoy en día se está forjando un carácter, no solamente a través de las pruebas y las luchas, sino a través del mensaje que Él ha enviado. Para eso ha venido el mensaje, para formarle una novia a Jesucristo. Por eso Dios tuvo que enviar su profeta, hermano. Para eso el propósito del carácter del mensaje no es formar iglesias, aunque qué bueno que se forman iglesias, iglesias y más iglesias. El propósito del mensaje es prepararle una novia a Cristo. Y yo espero que en esta mañana usted esté convencido de ello. Ahora mire, avancemos con este tercer jalón. Este es el sermón número 9. Mire, la vez pasada estábamos hablando acerca de otra de las fases del tercer jalón, el cual es hablar la palabra. Y entonces veíamos el primer ejemplo del siervo de aquel centurión romano, el cual era gentil. Dijo el profeta, por eso Jairo no podía entender el que Jesús fuera y hablara la palabra y su hija resucitara. ¿Cómo podía él entenderlo? Si él era judío, le estaba acostumbrado a que las manos se le impusieran. Cualquier judío está acostumbrado de esa manera a que se le impongan las manos para que fuera sano. Ya vimos cantidad de ejemplos en la Biblia. Ahora, el segundo ejemplo que vimos fue de aquella mujer gentil, una griega sirofenicia que vino ante Jesús para pedirle que por favor sanara a su hija. Jesús habló la palabra y la muchacha fue completamente sana. Pero luego el tercer ejemplo que vimos es de el hijo del oficial del rey, el cual estaba también enfermo. Y entonces él dijo, bueno, tú no tienes que venir a mi casa, tú tan solo di la palabra y mi hijo será sano. Jesús dijo la palabra y el hijo de aquel hombre fue sano. Y cuando le preguntaron que a qué hora había comenzado a mejorarse, dice la Biblia. Mire, esto es algo bueno. En una ocasión dice la Biblia que Elías dijo que vendría lluvia después de aquella sequía. Y entonces, esto es tremendo, hermano. Parecía que cuando el profeta de Dios llamado Elías había llamado a lluvia, inmediatamente las nubes se iban a comenzar a cubrir el cielo y ahí estaba el aguacero. Y le dijo al muchacho que fuera al mar a ver si había una evidencia. ¿Había una evidencia? Ni siquiera una la primera vez. Fue 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero en la séptima ida, hermano, en la séptima ida había una nubecita del tamaño de una mano. Dijo, ve y unce porque lluvia viene sobre la tierra. Eso es lo que Dios quiere. A la primera evidencia que Dios muestre su presencia, que podamos tener la certeza que Él está aquí. Eso es lo que estamos esperando, hermano. Por eso se están hablando estas cosas. No para que usted solamente me esté mirando, sino para que usted pueda recibir la palabra de Dios en su corazón. Para eso. Yo no estoy aquí para presentarle un show o para que me esté mirando a mí, sino para traer la palabra. Y si la palabra no hace nada en su vida, nada lo va a hacer. Absolutamente no. Ese es el problema. Muchas veces los predicadores tienen que estarle rogando a la gente que le diga amén. Si usted no viene a decirle amén a la palabra, ¿a qué caramba viene? Ya se acabó el show, hermano. Yo estoy fastidiado de esas cosas. Aquí mire, lo que pasa es que la gente muchas veces se queda con el espíritu católico, que piensan que están delante de un ídolo que ni los ve, ni los oye, ni nada. Usted está en la misma presencia del Dios vivo. No porque yo la traiga, sino porque usted con su atmósfera, con su oración ya lo trajo aquí. Y Dios no espera algo menos de usted. Absolutamente. Tiene que llegar el momento en el cual uno tiene que saber a qué viene, hermano.
Por eso yo nunca vengo aquí a presentarle un show ni a traerle cosas, a sacarme aquí algo maravilloso. Yo vengo a traerle la palabra. Y es la palabra, y solo la palabra, aquella que tiene que prepararlo para lo que viene. No es su fidelidad a la iglesia, no es su fidelidad al tabernáculo luz al atardecer, eso nada tiene que ver. Es su fidelidad a Cristo y su palabra. Y más vale que nos entendamos, porque esa es la verdad. Ahora, vamos a ver otra porción de lo que es la palabra hablada. Porque quiero decirle que no todas las veces que Jesús dijo la palabra tuvieron que ver con curación o con sanación de personas. Mire, estoy poniendo un fundamento sólido porque yo sé a dónde quiero llegar. Esto no solamente es ver lo que pasó allá, es ver lo que está por pasar. Y que usted y yo espero, Señor, y esa es mi oración, yo no quiero estar en la silla solamente viendo el espectáculo. Yo quiero ser parte del espectáculo final que el mundo verá uno de estos días. Para eso es que estas cosas fueron traídas. Aquí no es cuestión solamente para ser diferente en doctrina, que digan, no, él está predicando algo distinto a lo que la gente cree. No estamos para eso, es para que usted sepa que estamos jugando un rol en este último tiempo. Si usted pensó que solamente viene a Cristo para hacerse viejo en la iglesia, le tengo mejores noticias que esas. Usted fue llamado para ser parte de un escenario final. Estamos viviendo en la final sucesión de eventos. Que no se le olvide. Y eso está a la vuelta de la esquina. Hermano, eso debería emocionar a cualquiera. Sí, Pablo, yo creo que él estaba emocionado cuando dijo, y nosotros los que estamos vivos, no seremos delanteros de los que durmieron nosotros. Yo le pregunto, Pablo, Dios no le, ahora él tenía la fe, él creía que iba a estar vivo, pero él no estuvo vivo. Porque Dios tiene un plan, tuvieron que correr 7 edades de la iglesia. Pero nosotros, no por mi doctrina, sino por la Biblia, solamente hay 7 edades de la iglesia. Y si usted está plenamente consciente en qué edad está viviendo, sabe que estamos en el filo, en el borde de lo más maravilloso que puede venir. A veces nosotros solamente hacemos, es que tengo pruebas, es que tengo tentaciones, es que tengo luchas, y eso es parte. Es que tengo enfermedades, pero viene algo más glorioso. No permita que eso se le pase por alto. Ni quiera ser parte del espectador, sino quiera ser parte del actor. Eso es lo más maravilloso. Para eso se están hablando estas cosas. No para entretener al público, sino para que usted sepa que parte de esto, de este papel, le toca jugar. Ahora, hermano, en otro, llevamos 3. Vamos a ver 5 ejemplos, 5 cosas que la palabra de Dios nos dice respecto a esta fase del tercer jalón, que es la palabra hablada. Mire, en la 4ª ocasión ya no tuvo que ver con la sanación de nadie, tuvo que ver con detener el curso de la naturaleza. Para ello vamos a ir al Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, el verso 33 en adelante. Mire, esta es una escritura maravillosa. Jesús aquí había acabado de predicar. Y dice, despachando la multitud, San Marcos 4:36, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. ¿Sabe usted una cosa que dijo el hermano Branham? Dijo, ustedes, ¿quién? Nosotros, están tan comprometidos como yo en esto. O sea, poniéndonos al lado de Jesús. El hermano Branham dijo, ustedes están tan comprometidos como yo en esto. Entonces, cada ministro, donde quiera que esté, igual que yo, estamos tan comprometidos como el hermano Branham en esto. ¿En qué? En predicar lo mismo que él
predicó. Una cosa yo entiendo. Yo nunca intentaría usurpar el lugar de él porque me vuelvo un personificador. Yo entiendo el lugar que tengo. Yo lo he entendido. Y espero que usted también sepa cuál es el lugar que Dios le ha dado dentro de todo este programa. Mire, a veces no se tiene que ser el gran engrane. Tiene que ser uno pequeño que aún usted necesite una lupa para verlo. Pero sin ese pequeñísimo engrane lo demás no funciona. Por eso no son los grandes predicadores, pueden ser los pequeños predicadores, aquel donadie, aquel que nadie reconoce, aquel que permanece en el anonimato, pero que tiene una labor esencial en esta final sucesión de eventos. A mí me gusta eso. No solamente estaba la barca de Jesús, pero estaban otros barquitos ahí con él. Que Dios me permita ser uno, aunque sea el más pequeño. No el más grande, el más pequeño, pero ser parte de este engranaje final. Ahora, dice la Biblia, y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Mire, el hermano Branham dice que Jesús, porque dijimos que después el verso 36 comienza y dice despachando la multitud. O sea, después de que Jesús terminó de predicar, dijo el hermano Branham, Jesús debió de estar tan cansado que él no se percató como humano de que las olas estaban prácticamente cubriendo la barquilla. Recuerden, no era en la noche cuando esto sucedió. Usted y yo podemos tener un sueño tan profundo que a veces sentamos que alguien nos sacuda. Ay, sí que pasó. Pero no era en la noche. Era en el día. Jesús debió de haber estado tan... Eso es lo que dice el hermano Branham. Yo lo estaba leyendo apenas en días pasados. Que debió Jesús de haber estado tan cansado que ni el sacudimiento de las olas a la barquilla podían hacer que él despertara. Ahora, ¿pero qué sucede? Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dicen, o sea, los discípulos, ni siquiera las olas, ni siquiera aquella barquilla que se hacía de un lado hacia otro, que se estaba sacudiendo, podían hacer que Jesús se despertara. Cuando los discípulos se comienzan a inquietar, mire aquí hay algo. El profeta de Dios dijo, Dios, se les había olvidado quién estaba con ellos en la barca. Mire, y muchas veces la iglesia se olvida quién ha estado y quién está con nosotros en la barca. Cuando parece que el barco hace agua, cuando parece que está hundiéndose, cuando parece que Jesús no responde, quiero decirle que Él está allí solamente para ser llamado a la escena. El hermano Branham dijo, ellos habían estado testificando de Él. Y a veces muchas veces testifica, oh, qué bueno es Jesucristo, oh, qué cosa ha hecho conmigo, oh, el mensaje, oh, el profeta. Y esas cosas están maravillosamente bien. Pero cuando viene la hora de la prueba, del sacudimiento, de que a veces el viento viene a movernos, parece que la palmera ya se está inclinando, parece que va a ser desarraigada, se nos olvida quién está con nosotros. Qué hombre, qué mujer, por sus propias fuerzas, es capaz de perseverar en esta palabra en el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Entonces, ¿quién lo ha sostenido? ¿Es su inteligencia? ¿Su habilidad? ¿Su fidelidad? Porque aún dijo Pablo que si usted y yo somos infieles, Él sigue siendo fiel porque Él tiene principios.
¿Quién ha sostenido al tabernáculo luz al atardecer? ¿Quién lo ha hecho? Él. Él lo ha hecho. Y si Él está en la escena, lo seguirá haciendo. Mire, yo la otra vez estaba leyendo, hay una cita tan preciosa que publicamos ahí, donde el hermano Branham dijo que Dios ha tenido cuidado. Él se ha encargado de que las cosas vayan bien. Dijo, aun cuando el enemigo apuesta a lo contrario, que es apostar, decir yo te apuesto tanto, tú cuánto apuestas. El diablo siempre está apostando a eso. A que la obra de Dios se acabe, a que el creyente de pronto se acabe, fenezca y punto. Pero dijo el profeta, Dios se ha encargado. Dios se ha encargado de que eso prevalezca. Por eso yo no estoy confiando en mí mismo, yo solamente confío en Él. Y espero que usted tenga esa misma confianza en Él. Porque el día que la persona comience a confiar en sí mismo está acabado, punto. Ahora, mire, entonces, ellos van y le despiertan y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús no tendría cuidado. Muchas veces, en el tiempo más difícil de la vida, de la familia, de la iglesia, del grupo, parece que Jesús está durmiendo. Pero Él está allí. Solamente requiere que un grito desesperado de fe diga, Señor, sálvanos que perecemos. Y yo le digo que mientras hay un corazón sincero clamando, hay un abismo que va a responder, tan cierto como que estoy parado en esta mañana. Y le dice el maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Imagínese a Jesús quizá como una persona que recién se despierta, se levanta. ¿Y qué fue lo que dijo? Y le dijo al mar. Y mire, la Biblia no tiene signos de admiración como que él le hubiera gritado al mar. Solamente le dijo, calla, enmudece. Eso es todo lo que se requiere. Y mire qué cosa dice, y el viento cesó y fue hecho grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aquí es donde va a comenzar esto. Jesús les reclama a ellos su falta de fe. Y yo creo que es el mismo reclamo para mí en esta mañana. No sé si para usted. ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían uno al otro, ¿quién es este? Hermano, ya habían caminado con él. Y ahora que lo ven en toda su magnificencia, en su poder, se rascan la cabeza y dicen, bueno, ¿quién es este? En la Biblia en inglés dice, ¿qué tipo de hombre es este? Porque ellos estaban solamente acostumbrados a lo natural. Pero ahora, ¿qué tipo de hombre es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. Ahora mire, voy a entrar a esta escritura. Cada vez que el profeta de Dios se refiere a esta escritura, él hace la diferencia entre Jesús siendo hombre y Jesús siendo Dios. ¿Usted se acuerda de aquella mujercita de la iglesia nazarena que un día se armó de valor y fue con el profeta y le dijo, yo le voy a demostrar por su propia Biblia que Jesús no era divino? Y mire la humildad del hermano Branham. Él en un 2x3 le hubiera dijo, hermana, está muy bien. Mientras sea con la Biblia, yo quiero escucharla. Hermano, y ella tenía suficientes citas bíblicas. Ella se para en este extremo. Jesús solamente era hombre. Porque Jesús lloró. ¿Jesús lloró? Porque Jesús tuvo hambre. ¿Jesús tuvo hambre? Porque Jesús se enojó. ¿Jesús se enojó? Porque Jesús se cansó. Jesús se cansó. Hermano, y saque todo lo que usted quiere. Ya hay suficiente en la Biblia para probar eso, que Jesús era hombre. Y yo creo que Jesús era hombre. Dijo el hermano Branham, está muy bien, hermano. Pero
cuando Jesús tuvo hambre y fue a buscar a la higuera y no encontró higos, y la maldijo, ahorita vamos a entrar a eso, a las 24 horas, Pedro, bueno, Pedro así era, le dijo: Señor, oye, allí está la higuera, está desde aquí hasta la raíz está seca. ¿Qué pasó, Señor? Eso ningún hombre lo puede producir. En esta escritura Jesús estaba ya como hombre, estaba tan cansado que ni el mar ni el viento lo podía despertar, según palabras del hermano Branham. Pero cuando él se levanta y pone el pie y le dice: calla, enmudece. Mire, yo ahorita tengo una cita preciosa para hablar de eso. Mire, cuando él se cansó, cuando él lloró ante la tumba de Lázaro, allá de aquel lado como Jesús el hombre, pero dijo el profeta, cuando él endereza sus hombros y dice, así dijo el hermano Branham: Lázaro, ven fuera. Y un hombre que tenía 4 días de muerto, dijo el profeta, el cuerpo reconoció a quien lo hizo y el alma reconoció a su hacedor. Y aquí viene el alma de donde estaba en aquella dimensión diciendo: me llaman, vienen rápidamente, entra en el cuerpo y ahí está Lázaro. Dijo el profeta, se requería más que un hombre, tenía que ser Dios. Entonces Jesús es las dos cosas. Él es Dios porque hay Biblia para probar, Él es hombre porque hay Biblia para probar que Él es hombre, y Él es Dios porque hay Biblia para probar que Él es Dios. Ahora, cada vez que el hermano Branham toma esta escritura, él dice que este era más que un hombre, que este era Dios. ¿Quién fue Dios? Aquel que habló por medio de aquellos labios humanos y dijo: calla, enmudece. Ahora, cuando él se levanta e increpa, mire, a mí me gustan mucho estas palabras que usa la Biblia, la palabra increpar. ¿Qué es la palabra increpar? Es reprender con dureza y severidad. O sea, el diablo tenía que reconocer quién le estaba hablando. Y no por lo fuerte, porque gritaba, pero porque aquella voz tenía autoridad. El diablo tenía que reconocer eso. Y los vientos cesaron. Cuando él se levanta e increpa a los vientos y ellos cesan, ese no era el hombre Jesús hablando, ese era el Dios Jesús hablando. Porque él era eso. Él era hombre, Dios. Mire lo que dice el profeta aquí en llamando a Jesús a la escena. Predicó el 19 de marzo del 64, párrafo 149. Él era un hombre. Aquí está en esta barca aquella noche, cuando él estaba allá en el mar, cuando 10,000 demonios de la mar juraron que lo ahogarían. Mire, esto a mí me lleva a pensar algo. El mar es apacible. Pero ¿qué sucede cuando aquello comienza? Es porque hay un demonio que está ahí moviendo el agua. ¿Para qué suceden los huracanes? Para traer destrucción y muerte. Entonces después, desolación. Entonces después de todo, no solamente es un fenómeno meteorológico. Eso tiene que estar alguien soplándole. Y entonces aquello comienza y a devastar todo lo que encuentre a su camino. Ahora, yo he estado en el mar de Galilea. El mar de Galilea es un lago realmente. Lucas fue el único que le dio el nombre correcto cuando le llamó el lago de Genesaret. Eso es un lago, no es un mar. Un mar que tiene 40 kilómetros de ancho por 60 de largo. ¿Cómo en un lago digamos que no es un lago enorme como el lago Michigan, puede levantarse semejante tormenta? Bueno, pero ¿por qué? Porque ya vimos lo que el profeta dice. No eran las aguas tranquilas de reposo del mar o el lago de Genesaret. Era Satanás quien había jurado, pensando, este personaje es hombre, y si yo puedo hacer suficiente ruido para hacer que el agua se voltee, se va a ahogar y esto se acaba. El hermano Branham
en varios mensajes dijo que la barquilla en la que estaba Jesús se miraba como una cáscara de nuez. Pero mire, dice el profeta, cuando 10,000 demonios de la mar juraron que lo ahogarían, y la barquilla siendo llevada de acá para allá como un tapón de corcho allá en el mar tempestuoso. Él era un hombre durmiendo. Pero cuando lo despertaron y lo llamaron a la escena, él puso un pie sobre la cargadera y alzó la vista y dijo, calla, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese era más que un hombre, ese era Dios. Pero mire, estaba viendo tantas citas y encontré una de tantas, todo es hermoso, pero hay unas que hacen algo. En el Poderoso Conquistador, predicado el 8 de agosto del 57, párrafo 34. Dice, pero cuando una vez se estimuló, ¿quién? Jesús. Cuando una vez se estimuló, avanzó, puso su pie sobre la cargadera de la barca y alzó la vista al cielo y dijo, calla, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese fue más que un hombre hablando allí. Ese era el gran y poderoso conquistador. Él le habló al viento. Mire qué cosa. Él le habló al viento y él se fue a la cueva como un cachorro en la vista de un león. ¿Qué le parece? ¿Ha visto ustedes? Un cachorrito, ni siquiera un perro de esos bravucones. Un cachorrito que ve ahí un león, ¿qué va a pasar? ¿Sabe cómo hacen los perros? Comienzan a llorar, ¿verdad? Y van con la colita entre las patas y se meten a donde deberían. Así estaba el viento en la presencia de Jesús. Él le habló a las olas. Bueno, esto fue el viento. Él le habló a las olas y ellas cruzaron sus brazos en descanso perfecto sobre el seno de la mar. ¿Qué le parece? Aquellas olas que minutos antes estaban tempestuosas y parecía que iban a acabar con aquello, Jesús les habla y ¿qué hacen? Cruzan los brazos y punto, se acabó. Él era más que un hombre, él era el poderoso conquistador. Ahora mire, antes que el segundo Adán, ¿quién es el segundo Adán? ¿Alguien me puede ayudar? Jesús, Jesucristo. Antes que el segundo Adán tuviese el control sobre la naturaleza, Dios le había dado esa facultad al primer Adán. Aquí es donde quiero entrar. Este segundo Adán, Jesús, tenía el control sobre la naturaleza. Pero antes que el segundo Adán tuviera el control sobre la naturaleza, Dios le había dado al primer Adán esa facultad. Mire, hay demasiadas citas para hablar de ello, pero solamente quiero tomar una aquí en el mensaje. Yo os restituiré, dice el Señor, predicado el 9 de agosto del 54, párrafo 20 y 21. Dice allá y allá. Pero cuando sentada ya en aquel entonces, cuando puedo ver a Eva en su belleza mientras se sienta allá, ellos no sabían qué era el pecado. Entonces Adán, mirándola a ella, tocando la carne de ella, pues dijo él, ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso. O sea, una cosa es que la viera Adán y que él dijera, ah, pues sí, yo tengo huesos, tengo tendones, tengo músculos. A ver, Eva, ¿tú qué tienes? ¿Qué cosa? ¿Tiene lo mismo que yo? Entonces, si ella tiene lo mismo que yo, es porque ella tiene piel de mi piel, músculo de mi músculo, hueso de mi hueso, en pocas palabras, carne de mi carne. Pero, como no todo es carne, si ella tiene todo eso de mí, entonces ella tiene que tener espíritu de mi espíritu. Ahora, entonces Adán mirándola a ella, tocando la carne de ella, pues dijo él, ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Él la tomaba del brazo, caminando por el huerto. Aquí está. Los vientos soplaban y ella decía. Los vientos soplaban y ella decía. Oh, querido, ese viento. Él decía, calla. El viento
se detenía. Claro que en aquel tiempo, quizá no era Satanás, era un viento cualquiera, pero si a ella no le gustaba, ella solamente le tenía que decir a su Adán. Y Adán, escuche, Adán, 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 Adán. Yo en todo mi conocimiento que tengo del mensaje, nunca he encontrado donde el hermano Branham haya dicho que Eva era la que hablaba. Era Adán. Calla, el viento se detenía. ¿Dónde está el hombre caído? Escuche. Ella decía, oh Adán, si este árbol aquí tan solo estuviese colocado acá, ¿no se miraría más hermoso? ¿Qué iba a hacer Adán? Desarráigate y lánzate aquí. ¿Y qué hacía el árbol? Dice el profeta de Dios, se lanzaba por la palabra de Adán. Y dice el hermano Branham, el segundo Adán demostró que eso podía ser hecho. Amén. Así es. Escuche. El redimido de vuelta con Dios en la manera que el segundo Adán demostró que eso podía ser hecho. Amén. Así es. Él controlaba toda la naturaleza. Fue entregado en las manos de Adán el controlar toda la naturaleza. Y cuando Adán, redimido de vuelta con Dios en la manera que él debería y tenga fe en Dios, él también lo volverá a hacer. Amén. Porque está en la mano de Adán. Cristo fue ese eslabón que unió al hombre. Ahora mire, el profeta, como le decía, a través de sus sermones menciona muchas veces esta escena y siempre dice que es Adán aquel que ejecuta esto. Nunca dice que Eva. Pero mire lo que él dice en las realidades infalibles del Dios vivo. Predicado el 26 de junio del 60, párrafo 112 al 113. Y cuando Dios hizo al hombre a su propia imagen, Él lo puso en la tierra como una deidad menor. Jesús lo declaró cuando Él dijo, ¿no está escrito en vuestra ley que dioses sois? Y si ellos llamaron dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. El profeta nos preguntó o nos dijo muchas veces, ¿a quiénes vino la palabra de Dios? ¿A los teólogos? ¿A los pastores? ¿A los predicadores? ¿A quiénes? A los profetas. A ellos. Por eso nosotros como predicadores no tenemos nuestra propia doctrina, no tenemos nuestra propia teología, no tenemos nuestra propia enseñanza. Nuestra enseñanza viene del recurso único y principal que Dios envió, que es un profeta. Ahora, dice el profeta, los cuales eran los profetas, ¿por qué me condenan ustedes cuando yo digo que soy hijo de Dios? Él lo dijo, ven, ellos sencillamente no pudieron entender, ven, pero el hombre fue puesto aquí con un dominio sobre la tierra. Él tenía todo bajo su control. Lo que Adán perdió, ¿cuándo lo perdió? Cuando cayó. Cuando Adán perdió, Jesús probó que él lo había restaurado. ¿Lo probó? Claro que lo probó. Él detuvo el curso de la naturaleza. Él resucitó a los muertos. Él hizo todo. Escuche. Y aquí está algo importante y al final de esto voy a entrar. Ahora solamente le voy a dar un pequeño pincelazo. Y el mundo está gimiendo hoy día. ¿Por qué gime el mundo? La Biblia dice por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Escuche, dijo el profeta de Dios, y la boca de los críticos será callada. Eso es lo que dijo, después lo vamos a ver con detenimiento. Para que Dios entre en sus hijos otra vez como realidad, para hacer las cosas reales, y eso tropieza a la gente. Ahora mire, en esta cuarta manifestación de la palabra hablada, en el ministerio de Jesús, que es cuando Él le habla al viento y a las olas, va eslabonada con la quinta manifestación a la cual quiero entrar en este momento. Finalmente, la quinta manifestación o la quinta ocasión que Él hizo uso de la palabra hablada fue
no fue ni siquiera con un ser humano, no fue ni siquiera con el mar ni con el viento, fue con un árbol. Eso me muestra a mí y a usted que Dios es soberano. Y Él puede hacer lo que Él quiera, a la hora que Él quiera y con quien Él quiera. Ninguno de nosotros le podemos reclamar a Dios. ¿Por qué? Él sabe lo que hace. Vamos a ir al libro de San Marcos, el capítulo 11, el verso 13 y 14, y después de ahí pasamos del 20 al 23. San Marcos 11, 13, 14 y luego de ahí el 20 al 23. Ya la tiene. Y viendo de lejos, o sea Jesús viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó. Si quizá hallaría en ella algo. O sea, Jesús no estaba buscando las hojas, Él estaba buscando el fruto. Y como vino a ella, nada halló sino hojas. Hermano, y la culpa no es que fuera una higuera estéril, es que no era la temporada de higos. Y entonces, porque no era tiempo de higos. Y entonces Jesús respondió, dijo a la higuera, mire, hermano, nosotros, usted y yo, somos comparados como un árbol. Y no es un árbol que solamente dé hojas, compañerismo. Es un árbol que tiene que dar frutos. Acabamos de escuchar el sermón, la restauración del árbol novia, y el profeta nos dijo que ¿cuántos frutos hay en el árbol? ¿Alguien se acuerda? 9. ¿Cuáles son esos frutos? Los frutos del Espíritu, de los cuales se refiere Pablo en Gálatas capítulo 5. Ahora, esta higuera, bueno, no era temporada. Y entonces, Jesús respondiendo dijo a la higuera, nunca más coma nadie de fruto de ti para siempre. Mire, cómo se debió de haber sentido aquel árbol. Y oyeron sus palabras los discípulos. Bueno, después de ahí se van y continúan con lo que van a hacer. Y en el verso 20 dice la Biblia, y pasando por la mañana, el profeta de Dios dijo, a las 24 horas de que Jesús maldijo a la higuera, o sea, otro día pasan por allí, vieron que la higuera se había secado hasta las raíces. O sea, desde ¿qué tamaño tenía la higuera? No sabemos. Mire, hay una cosa muy curiosa. En Israel, aquí en México, yo no sé de otros países. En México, la higuera es como es un árbol frutal, pero la gente regularmente lo ve en su jardín, la tiene en el jardín. O sea, aquí no crecen las higueras donde usted quiere que crezcan, están en el jardín. En Israel, en la parte norte de Israel, muy cerca a Armón, a esa montaña, porque Israel es un país de contrastes, al sur desde lo más seco, al norte lo más frondoso, lo más verde, etc. En esa parte del norte de Israel, usted encuentra higueras como encontrar aquí, bueno, aún los eucaliptos los plantan. ¿Cómo se llama ese árbol? Pirul. Así los encuentra usted, todas las higueras aquí y allá, y todo está lleno de higueras. Porque es un árbol propio de ahí. ¿No cree usted que la gente anda haciendo una plantación de higueras allá en la montaña? No, las higueras salen solas. Y entonces, esta higuera debió de haber sido tan tremendo cuando Jesús le habla esas palabras a la higuera, y pasado por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces hasta la copa. Y aquí está Pedro una vez más. Pedro. Entonces Pedro, acordándose, los demás habían visto todo, pero Pedro siempre tenía eso, él nunca se quedaba con las cosas. Se acordó y le dice, maestro, oye, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora imagínense, cuando un árbol se seca, usted sabe, cuando un árbol tiene vida, las hojas, las ramas son flexibles. Cuando se secan, usted le hace pum y aquello se quiebra, se rompe. Y Jesús les dice, mire, todo estaba dentro del propósito de Dios. Pedro le está solamente diciendo, oye,
Jesús, la higuera que tú maldijiste, mira, se secó desde la hoja más alta hasta la raíz. Y entonces Jesús les dice, tengan fe en Dios. Y porque de cierto, el profeta dice que cuando Jesús dice de cierto, es decir, absolutamente te digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere, le será hecho. Esta escritura es una de las más tremendas de la Biblia. Después vamos a ver, cada vez que el profeta habla de ella, ¿a qué se refiere? Pero mire, ahorita estamos hablando solamente del ministerio de Jesús. Después estaremos hablando acerca del ministerio del profeta. Mire, de esta escritura se desprende una de las promesas más sobresalientes de la Biblia. Y también es el comienzo de otra de las fases de la palabra hablada. Porque Jesús dijo aquí, si dijeres. El hermano Branham lo aclaró y dijo, Jesús no dijo si yo Jesús digo. Dijo si tú dijeres. Entonces, eso ya nos involucra a nosotros. Ahora, todo comienza cuando Pedro le hace notar a Jesús un milagro que había acontecido con la maldición a una higuera que Jesús había proferido 24 horas antes. Y Jesús dice, tened fe en Dios. Mire, aquí es donde hay algo importante. ¿Qué dijo Jesús? Tened fe en Dios. Yo le voy a decir algo. En toda la historia secular y del cristianismo, yo no tengo conocimiento, yo, quizá por mi ignorancia, yo no tengo conocimiento que alguien, al hablar la palabra, un pequeño montículo, aunque sea de 5 metros de alto, se haya desarraigado y se haya lanzado a la mar. ¿Usted lo tiene? Sin embargo, esta palabra que Jesús habló es vigente y es verdad. Ahora mire, voy a entrar en esto. Jesús dice tener fe en Dios. Durante la historia del cristianismo y aún hoy en día hay grandes hombres de fe en el cristianismo. Bueno, si ellos son grandes hombres de fe, ¿por qué no han cumplido esta escritura? Incluyéndome yo mismo. No que yo soy un grande hombre de fe. Bueno, ¿por qué yo no? ¿Por qué usted no? Mire, porque aquí reside la manera en que Jesús lo dijo. Cuando Jesús dice, tened fe en Dios, en el griego dice, tened la fe de Dios. Cualquiera de nosotros podemos tener fe en Dios, y si estamos aquí es porque tenemos fe en Dios o no. Pero una cosa es tener fe en Dios y otra cosa es tener la fe de Dios. Entonces, para cumplir esta escritura, no es necesario que usted y yo tengamos fe, sino es necesario que tengamos la fe de Dios. ¿Cuál es la fe de Dios? Mire, como le decía, cualquier persona, cualquier cristiano puede tener fe, pero tener la fe de Dios es algo distinto. ¿Sabe usted que Dios tuvo que tener fe? Porque Dios mismo es el autor de la fe. En el sermón Sabiduría contra Fe, párrafo 92, dice el profeta, ahora Dios es el autor de la fe. Satanás es el autor de la sabiduría, pero nuestro punto no es la sabiduría, nuestro punto es la fe, así que por ahí nos vamos a ir. Es por la fe de Dios, escuche, es por la fe de Dios que existe todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Por eso, hermano, que los científicos se tiren de cabeza y digan que esto vino que por el Big Bang, que digan lo que quieran, pero yo me sostengo que todo lo que vemos y todo lo que no vemos es por la fe de Dios. Eso es lo que dice Pablo en Hebreos 11:3. Mire, qué cosa. En Hebreos 11, Pablo está hablando de los héroes de la fe. Pero, ¿cómo Pablo va a hablar de los héroes de la fe y no mencionar al principal,
héroe de la fe. Que no le espante. El principal héroe de la fe es Dios mismo. Porque después de todo, Pablo dijo que la fe no es algo nuestro, es un don de Dios. Por eso, esto es maravilloso. ¿Cómo Pablo podía hablar de Abel, de Noé, de Abraham, de Moisés, de aquellos santos hombres profetas de Dios u hombres de Dios que con su fe hicieron proezas sin darle crédito al autor de la fe, al principal héroe de la fe? ¿Cómo podía omitirlo? Mire, por eso en Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos. Así dice la versión antigua. Creo la versión 60 habla del universo. ¿Cómo dice? ¿Cuál? Constituido el universo. Okay. Mire, la Biblia versión antigua dice sido compuestos los siglos. La Biblia versión 60 dice constituido en el universo. La Biblia King James dice: por fe entendemos haber sido creados los mundos. ¿Qué le parece? Esa es la Biblia que usaba el hermano Branham. Por fe entendemos que fueron creados los mundos. No solamente este mundo, hay muchos. Entonces, todo lo que existe, lo que nuestra vista puede ver, y si tomamos un telescopio, lo que podemos ver por ese telescopio, y aún lo que la ciencia no ha logrado descubrir, todo es producto de la fe. Mire lo que Pablo dice: por la palabra. Hay dos palabras: la palabra escrita y la palabra hablada. Yo le pregunto, ¿por cuál de las dos palabras fueron creados los mundos? Por la palabra hablada de Dios. Mire, muchas veces nosotros estudiamos Génesis y se nos hace algo tan sencillo, pero realmente no fue tan sencillo. Mire, entonces, voy a leerla voy aquí a hacer una mezcla de traducciones de la Biblia. Por la fe entendemos haber sido creados los mundos por la palabra. ¿Qué dijimos? ¿Qué palabra? Por la palabra hablada de Dios. Siendo hecho lo que se ve, todo lo que usted ve. Usted dice el púlpito, claro que el púlpito. Este púlpito fue hecho de madera. ¿Y la madera de dónde fue sacada? De un árbol. ¿Y el árbol quién lo crió? Ese concreto fue sacado de la tierra, fue sacado del cemento. ¿Y el cemento dónde fue sacado de la tierra? ¿Y la tierra quién lo creó? Todo. Estos anteojos, este vidrio, todo lo que usted vea, todo tuvo su origen por la palabra hablada de Dios. Ahí es donde reside todo. Y luego Pablo dice: siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Y mire, el profeta nos lo aclara. Voy a leerle 5 citas. En el ángel de Dios predicó el 20 de julio del 51, párrafo 17. Cuando Dios habló, el polvo sobre el que están sentados esta noche, esa es la palabra de Dios. Dios tan solo dijo que sea y su palabra se materializó. ¿Es cierto eso? ¿De dónde obtuvo el polvo si no había? Él tan solo lo habló y es la palabra de Dios materializada que formó la tierra sobre la que ustedes se sientan. Oh, cuán maravilloso, cuán inescrutable. Es por la fe que le creemos a Él. Pero aquí hay algo. Manténgalo en su mente. Dios creyó a su propia palabra. Nosotros creemos a la palabra de Dios. Pero Él tuvo que creer a lo mismo que Él había hablado. Y para Dios creer a lo mismo que Él había hablado, necesitaba fe. Dios creyó a su propia palabra y ella formó el mundo en el sermón Creyendo a Dios, predicado el 24 de febrero del 52, párrafo 135. ¿Saben una cosa? ¿Cómo Dios formó la tierra? Esta tierra sobre la que están sentados esta mañana. La gente no quiere creer en la fe. ¿Cómo Dios formó la tierra? Él la habló, amén, lo ven
Él habló y el mundo entero vino a existencia. Y este mundo, esta mañana, es la palabra hablada de Dios. Y Él creyó a su propia palabra. En expectativa, predicado el 8 de noviembre del 53, párrafo 10. Entonces es un hecho que la palabra de Dios es eterna. Y el mismísimo mundo sobre el que estamos sentados en la cima esta noche no es otra cosa que la palabra de Dios materializada. Él habló la palabra y dijo que sea, y el mundo vino a existencia. Todas las cosas que ustedes ven fueron formadas por la fe en la palabra de Dios. Dios dijo que sea y Él creyó a su propia palabra. En el sermón En tu palabra, predicado el 4 de diciembre del 53, párrafo 51. ¿Saben ustedes que cada uno de ustedes esta noche es la palabra de Dios materializada? Estamos mirando el púlpito, el concreto, pero faltó lo más importante. Escuche, si no hubiese habido tierra formada que contenía 16 elementos de nuestro cuerpo, ¿qué seríamos usted y yo? Entonces, después de todo, nosotros somos el producto de la palabra hablada de Dios. Damos gloria a Dios por los árboles, por todo lo que vemos, pero ¿por qué no también por nosotros mismos? Señor, nuestro cuerpo está aquí, podemos tocarnos, ser tangibles, vernos. ¿Por qué? Porque todo esto Dios lo tomó del polvo, sopló y allí vino. Ahora, ¿saben ustedes que cada cosa que ustedes ven esta noche es la palabra de Dios materializada? ¿Saben que su cuerpo es la palabra de Dios materializada? ¿Saben ustedes que esos frijoles allá es la palabra de Dios materializada? ¿Saben ustedes que el concreto es la palabra de Dios materializada? Ustedes saben que esta tierra entera es que Dios habló y dijo que sea, y Él creyó. Y Él creyó a su palabra y una tierra vino a existencia. Si no fue así, ¿de dónde vino? Pregunta el hermano Branham. Mire, voy a tomar esto, lo último que para mí es muy tremendo en el sermón, creyendo desde el corazón, predicado el 23 de junio del 57, párrafo 42 al 44. Y la tierra, siendo la obra de Dios, habla y testifica absolutamente de su ser. Tiene que haber un Dios o no habría tierra. Tiene que haber un creador o no habría una creación. Y si esta palabra por la que Él creó la tierra da la promesa, tiene que crear exactamente lo que fue creado en esta tierra en el principio por su obra. Escuche, cuando Dios dijo, sea, aquí está. Y pudieron haber pasado 10 billones de años. Mire, ese es uno de los peores enemigos que tiene la fe, es el tiempo. Imagínese usted, hermano, a veces la gente se desespera y dice, Señor, ya te pedí que me sanes y tengo un año enfermo y no me has sanado. Eso es un reproche para la fe que reclamamos tener. Dios, el autor de la fe, dijo que sea. Y se sentó a ver qué sucede. Pasó una hora, pasó un día, pasó un año, pasaron 5 años, pasaron 10 años, pasaron 10,000 años, pasó 1,000,000 de años. ¿Qué le parece? Hermano, por eso es que Dios es Dios. ¿Qué tal si hubiera dicho, ya pasó 1,000,000 de años y yo hablé y no aparece nada? ¿Será que no va a aparecer? Esa es la fe de Dios. Que cuando Dios le promete algo, usted se abrace de ello y diga, Señor, si esto tarda un año, no me importa. Tú me lo prometiste. No es responsabilidad mía, es tuya. Punto. Esa es la fe de Dios. Por eso mire lo que Él dijo. Cuando Dios dijo sea, pudo haber tomado 10 billones de años. Yo no sé cuánto tiempo se tomó, pero cuánto tiempo se tomó, eso nada significó, porque Dios es eterno. Y Él dijo sea y empezó a desarrollarse porque Dios tomó su propia palabra y la creyó.
Ahora, si Dios tuvo que creer a su propia palabra, es que Él tuvo fe. De otra manera, ¿cómo? Y la única manera de cumplir esta escritura de Marcos, la que acabamos de leer, es teniendo esa clase de Dios, de esa clase de fe. Es decir, la fe perfecta. Y mire, aquí voy a entrar a algo. Permítame 10 minutos porque quiero terminar esto. Es ese tipo de fe en el ser humano, no en Dios. Ahorita lo voy a aclarar. Ese tipo de fe en el ser humano tiene que ir escalando. Le voy a decir por qué. Desde lo más sencillo a lo más complejo. Mire, acompáñame una escritura en el libro de San Lucas, el capítulo 17, versos 5 y 6. Hay una escritura que parece que nos va llevando, o la Biblia nos va llevando de la mano hasta que la persona pueda tener la fe de Dios. Lucas capítulo 17, versos 5 y 6. Mire, la razón de Lucas 17, 5 es porque Jesús les dijo que si su hermano les ofendía 70 veces al día, lo tenían que perdonar. Los discípulos, siendo completamente honestos, dijeron: Señor, 70 veces, Señor. Sinceramente no podemos hacerlo, Señor. Y ¿sabe una cosa? Es bueno eso cuando el ser humano es consciente de su realidad. Y es mejor que diga: Señor, no tengo el Espíritu Santo, dámelo, Señor. Señor, me falta fe para sanidad divina, dame la fe, Señor. Señor, no tengo fe para venir entre semana a la iglesia, Señor, dame la fe. Cuando una persona llega a ese nivel de honestidad con Dios, es cuando Dios puede ver. Ellos, ante eso, de no saber perdonar, dijeron: Señor, necesitamos fe para perdonar. Porque dijo el hermano Branham: la fe y el amor son hermanos. ¿Ha leído usted eso? En la fe perfecta, la fe y el amor son hermanos. No se puede tener fe y no tener amor, o no se puede tener amor sin tener fe. Por eso dijeron: Señor, aumentanos la fe, por favor. Y mire lo que Él les responde. Entonces el Señor les dijo: si tuvieres fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza. Mire lo que les dice: diréis a este sicómoro. ¿Qué es un sicómoro? Es un árbol. Desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Jesús los reta y les dice: miren, ustedes si tan solo tienen fe como un grano de mostaza y dicen a un sicómoro que se desarraigue, lo va a tener que hacer. Y no solamente que se desarraigue, sino que se arroje a la mar. Ahora mire, ante la petición de sus discípulos, Jesús les dice que tengan fe del tamaño de un grano de mostaza. Mire, yo no sé si usted ha notado esto, hablando de granos. ¿Por qué Jesús no comparó y les dijo que deberían de tener fe como un grano de harina, o como un grano de arena, mejor dicho? ¿Por qué Jesús no les dijo a ellos que deberían de tener fe como un grano de arena si al fin y al cabo la semilla es casi del mismo tamaño? ¿Por qué Jesús, al fin y al cabo, grano es uno y grano es otro? Si se trata de hacer una comparación, ¿por qué no? Más bien, la Biblia nos dice que Jesús lo compara con un grano de mostaza. Porque a diferencia de un grano de arena que tiene un tamaño similar, pero Jesús, o es el grano de mostaza, tiene diferencias que Jesús quiere mostrar. ¿Por qué? Porque un grano de mostaza es una semilla. Y como semilla, tiene una vida potencial en ella. Tiene el poder de crecer y de desarrollarse y llegar a ser un arbusto o un árbol completo. Cosa que un grano de arena no tiene eso. Es un grano de arena y se queda siendo un grano de arena. Un grano de mostaza, en las condiciones y terreno propicio, tiene una vida potencial en él. O sea,
Y mire, Jesús habló, y aquí lo vamos a ver en el libro de San Mateo, el capítulo 13, de esto. San Mateo 13:31. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Mire, cuando Jesús les dice que si tienen fe como un grano de mostaza, no les explica más. Solamente les dijo que tener fe como un grano de mostaza va a tener sus resultados. ¿Cuáles son los resultados? Que si ellos le dicen a un sicómoro que se desarraigue y que se arroje a la mar, el sicómoro lo va a obedecer. Pero en esta parte Jesús ya explica lo que es el potencial que tiene un grano de mostaza. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo. Bueno, después que aquel grano de mostaza es sembrado, ¿qué es lo que sucede? En el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Y eso qué tiene que ver? El tamaño no importa, sino lo que está dentro. Mas cuando ha crecido, este grano tan pequeño es la mayor de las hortalizas, pero no solamente se queda ahí, sino que se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, según lo que Jesús está diciendo, comenzando con el grano de mostaza, que es tan pequeño, por eso él no dijo grano de arena de mostaza. Este pequeñísimo grano tiene una vida potencial en él, que al sembrarlo va a ir en un proceso de crecimiento. Bueno, yo no lo conozco, ¿no? Quizás saliendo las 2 primeras hojitas, luego convirtiéndose en una hortaliza, según palabras de Jesús, hasta llegar a ser un árbol. Y no es cualquier árbol, porque aún, según él, las aves del cielo vienen y hacen su nido en él. Ahora, pero hay algo más en cuanto al grano de mostaza que el profeta nos dice. En la palabra de la simiente original, párrafo 90. Una vez Jesús dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Me dijeron que un grano de mostaza no se cruza. En la versión en inglés dice: no se hibridiza. Ustedes no pueden mezclarlo con nada. Pueden mezclar otros granos, pero no el grano de mostaza, porque no se cruza, o sea, no se hibridiza. Si usted tuviera ese tipo de fe que toma una sola de las palabras de Dios. Jesús nos explica que el grano de mostaza, a pesar de ser tan pequeño, crece, es una hortaliza hasta llegar a ser un árbol. Pero el profeta nos dice otra cosa que es tan importante como lo que dijo Jesús, que usted no puede hibridizarlo. Usted sabe, hoy en día hay semilla híbrida, de maíz, de frijol, de sandía, de todo lo que quiera. El hombre le ha metido la mano a eso. Pero según palabras del siervo de Dios, si hay una semilla que no se va a mezclar, que no se va a hibridizar con nada, es la de mostaza. O sea, para poder tener una fe del tamaño de un grano de mostaza, es porque tiene que ser una fe que no se mezcle con incredulidad, que no sea hibridizada con el razonamiento humano, que diga: si Dios lo dijo, así lo dijo, amén. Eso es mucho de lo que falta en este mensaje. Por eso la gente siempre le está encontrando fallas a la Biblia y al mensaje. Que el profeta dice aquí que un grano de mostaza es de 1 milímetro. 1 milímetro, imagínense. 1 milímetro. Y o sea, en 1 metro caben 1000 granos. Si usted los pone formaditos, gracias por la nota. Un granito tras otro, formados como un ejército. 1000 en 1 metro. Hermano, ¿no es eso tremendo? Pero no solamente es para mí, no solamente me asombra lo que dijo Jesús de ser tan pequeño llega a ser un árbol, sino también me asombra lo que dijo el profeta, que no se mezcla, que no se hibridiza. Por eso, mire, si hay un tema particular es este.
¿Por qué yo tengo que hibridizar mi fe en lo que el profeta dijo? ¿Por qué? Y buscarle. Es que el hermano Branham no quiso decir esto. ¿Quién me faculta a mí para decir qué es lo que el profeta de Dios quiso decir y qué es lo que él no quiso decir? Lo que él dijo, lo dijo y punto. Por eso yo no le, como le dije una ocasión, yo no le encuentro semillas de cereza al mensaje ni huesos de pollo, no los tiene, para mí no. Y esa es a la verdadera fe a la cual la novia de Jesucristo tiene que llegar a tener primero. Mire, tenga la fe como un grano de mostaza y entonces sí, haga que un árbol se desarraigue, lo va a hacer. Pero primero tenga ese tipo de fe. No la hibridice, no la mezcle con el razonamiento. Pero es que esto no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque yo digo que no puede ser. El profeta de Dios dijo, de todas maneras la incredulidad no le estorba a Dios. Él ha desplegado un plan y va a cumplir su plan. Dice el profeta, pero no el grano de mostaza, porque él no se cruza o se hibridiza. Si usted tuviera ese tipo de fe, que toma una sola de las palabras de Dios. En el cuarto sello, párrafo 331. Es como dijo Jesús, de la semilla de mostaza. Aunque la más pequeña de todas las semillas, no se mezclará con nada. Nosotros como seres humanos siempre hacemos una mezcla. Fe, incredulidad. Y ahí tenemos un híbrido. Hermano, llega el momento en que le tenemos que creer a Dios. Decir, Señor, lo que tú dijiste es verdad. Si lo entiendo, eso qué importa. No tiene nada que ver en el asunto. Si tú dijiste que si yo me arrepentía y me bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo, tú me darías el Espíritu Santo, Señor, ¿cómo? Yo no sé. ¿En qué circunstancia? No lo sé. Pero es una promesa, Señor. Eso es todo. Ahí a ese punto tenemos que llegar. De ser, Señor, tu palabra es verdad. Cumple en mí tu voluntad. Como no sé ni estoy interesado en saber la mecánica de ello. Yo solamente quiero que la cumplas. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, dice el profeta, no se mezclará con nada. La mostaza no se mezcla, es mostaza genuina. Así que si solo tiene esa cantidad de fe, reténgala. Por eso, mire, es con esa misma clase de fe con la que se puede cumplir Marcos 11:23. ¿Qué dijo Jesús en Marcos 11:23? Cuando le dijeron de la higuera, dijo, si ustedes tienen la fe de Dios, pueden decirle a este monte que se desarraigue y se lance a la mar y les va a obedecer. Mire, en San Mateo 17, el verso 19 al 20, aquí le llevan a Jesús un epiléptico. Y la Biblia dice en Lucas que era el único hijo de esta persona. Así que el padre estaba acongojado por aquella condición del muchacho. Y entonces ellos van y gritan y vociferan y dan patadas en el piso y nada sucede. Y entonces pues, se lo traen a Jesús. Señor, nosotros no pudimos hacer nada. Y Jesús reprende a aquel demonio y aquel demonio sale. Entonces llegándose los discípulos aparte dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, ¿por qué? Por vuestra incredulidad. Y luego él vuelve a tomar esta escritura. Porque de cierto, o sea, absolutamente les digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, recuerde, en Marcos no dijo como un grano de mostaza. Él dijo, si ustedes tienen la fe de Dios, pueden hacer que este monte se desarraigue y que se lance a la mar. Aquí Jesús vuelve otra vez y ya estudiamos lo que es el grano de mostaza. Les dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, lo mismo que Marcos 11:23, lo mismo. Pásate de aquí para allá y se pasará y nada os será imposible. Por eso ya estoy terminando. Por eso esa fe tiene que ir creciendo así como el profeta lo explica. Mire, en la gran luz resplandeciente, predicado el 22 de diciembre del 57, párrafo 139 al 141, dijo el hermano Branham. Jesús en San Marcos 11:24, él dijo, si tú dijeres a este monte, arráncate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que dices, lo que digas será hecho.
Dice el profeta, ahora déjenme citar el lexicón, ese es el griego original. Aquí está lo que dice. Si tú le dijeres a este monte, desarráigate y échate a la mar, y no dudares en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que tú has dicho, lo que digas te podrá ser hecho. Cuando usted dice, monte, quítate, y todavía se queda allí, y usted dice, bueno, no sucedió. Mire lo que dice el profeta, sí sucedió. Cuando usted dijo, monte, quítate, quizá un granito insignificante de arena se movió. De centenares de billones y billones de toneladas, un granito se movió, pero ha comenzado a suceder. Retenga esa fe y observe ese monte desaparecer. Ciertamente. Si Dios tuvo que esperar billones de años, ¿por qué nosotros no somos capaces de esperar una hora, un día, una semana? Ahora, por eso, si uno une ambas escrituras, San Mateo 11:23 y San Mateo 17:20, entonces con la fe de Dios y la fe como un grano de mostaza, ocurrirá lo mismo con esa misma clase de fe. Ahora, ya con esto voy a terminar. La fe de Dios no es que la fe de Dios vaya en aumento. Él es la esencia de la fe. Cuando Dios dijo algo, Él no tuvo que esperar a que la fe de Dios creciera como un grano de mostaza, no. La fe de Dios era la fe perfecta. Pero en usted y en mí, por eso Él dijera, hermano, yo tengo la fe perfecta ya. Bueno, lo más seguro es que no es así. Pero si usted comienza con ese granito de 1 milímetro, ¿qué cosa? 1 milímetro, hermano. Por eso yo le decía, ¿por qué Jesús no lo comparó con un grano de arena si son prácticamente del mismo tamaño? Pero un grano de arena no tiene vida. Un grano de mostaza, por pequeño que sea, hay una vida potencial. O sea, esa vida ya está dentro de ahí. Solamente resta que usted lo siembre en el suelo y aquello va a dar una hortaliza y eventualmente un árbol. Pero Dios sí requiere que nosotros, nuestra fe, pero lo importante es que sea una fe como un grano de mostaza que no se hibridiza. ¿De qué le sirve a usted o a mí tener una fe como un grano de trigo, como un grano de lo que sea, un grano de haba, de lo que sea, si está híbrida? Si está mezclada la fe con la incredulidad, eso no funciona. Por eso diga, Señor, efectivamente lo que tú dijiste, yo quiero esa fe así de pequeña, así, mire, así. Pero como tiene una vida potencial en ella, va a ir creciendo hasta que produzca lo que Jesús mismo dijo que tendría que producir. Así que eso hemos terminado en esta mañana. Aquellas 5 muestras, digamos, 5 vindicaciones del tercer jalón de parte del tercer jalón en el ministerio de Jesús. ¿Cuál fue? El hablar la palabra. ¿Usted cree que si Jesús no le hubiera dicho a cualquier monte que se desarraigara y se lanzara a la mar, usted cree que el monte lo hubiera hecho? Claro, porque Jesús llegó siendo el primer grano de trigo, Él llegó a esa fe o tenía esa fe perfecta. Por eso es lo que Dios nos requiere. Y mire, desde luego que todo viene en su respectivo orden, que va a ser lo que vamos a ver posteriormente. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Mi Dios, te agradecemos, Padre, por tu palabra, Señor. Uno nunca pensaría que aquellas cosas que habló tu profeta, o cuando uno las lee así de pronto, Señor, estuvieran tan claras en tu palabra, Señor. Sin embargo, ahí están, Señor. Yo te pido, Padre, que esto que hemos hablado, Señor, lo cual esto ya nos involucra también a nosotros, Señor, que podamos orar, Señor Jesús, para que tú nos des esa fe, Señor Dios. Como dijeron tus discípulos, Señor, aumentanos la fe. Padre, porque el tiempo así lo requerirá, Señor. Si comenzamos diciendo que estamos en la víspera de algo que está por acontecer, Señor,
Tu novia no tiene que estar desprevenida, Señor. Ni siquiera tiene que estar cabeceando o durmiendo, Señor. Tiene que estar alerta y en expectativa, Señor. Padre, las cosas que pasan en el mundo, los eventos mundiales, seculares, Señor, solamente sirven para decirnos algo. Son señales, Señor. Porque como hablábamos en Nogales la otra vez, Señor, hay un reloj de Dios y hay un reloj del hombre, Padre, a los cuales nos conviene estar atentos a ambos, Señor. Padre, bendice a tu iglesia en esta mañana, bendice a tu pueblo. Que tu palabra, Señor Jesús, la cual es una semilla, Señor, caiga en nuestros corazones, pero que nuestro corazón sea un terreno fértil y que pueda fructificar en él, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por todo, por tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar un cantito, hermanos. Miren, a mí no se me da mucho de los coritos. Hay un cantito muy bonito que se llama "Si tuvieres fe, como un grano de mostaza". ¿Quién lo sabe? ¿Lo sabe usted, hermano Roberto? ¿Puede pasarlo, entonarlo? Digo, a mí no se me da mucho de los coritos. Yo siempre dependo de un himnario, pero que lo entone y entonces paso a dar los siguientes anuncios. Ahí está el micrófono. No sé qué tono sea, usted debe de saber. ¿Él también lo sabe?